¿qué me conviene escoger? ¿El régimen especial o el régimen MIPE tributario? Probablemente nos hemos hecho esa pregunta en algún momento. Así que para responder a esta interrogante, en este video vamos a hacer una comparación entre ambos regímenes tributarios y vamos a poder observar cómo es que se paga principalmente el impuesto a la renta en cada una de ellas. Bien, así que vamos a empezar en primer lugar por el régimen especial. Y para ello voy a dirigirme a este cuadro que tengo por aquí, en el que hemos puesto de enero a diciembre unos ingresos que se han percibido en ese lapso de tiempo. Así que, ¿cómo yo determino el impuesto a la renta a pagar en este régimen? La respuesta es que vamos a aplicar la tasa del 1.5% sobre los ingresos que hemos percibido en el mes. Así que voy a tomar estos 15.000 soles y los voy a multiplicar por la tasa del 1.5. Bien, eso me da como resultado 225. Quiere decir que el impuesto a la renta por el periodo de enero va a ascender a este monto que estamos viendo por aquí. ¿Y qué es lo que sucede para el periodo de febrero? Pues de igual forma, tomo los ingresos que se han obtenido en dicho mes y le aplico la misma tasa del 1.5%. Entonces, voy a arrastrar toda esta fórmula hasta el periodo de diciembre y así es como vamos a poder obtener el impuesto a la renta que tenemos que pagar en el transcurso del año. ¿Cuánto hemos pagado de impuesto a la renta en total, en todo el año? 4.680. Bien, ahora, vámonos por acá al régimen MIPE tributario. Aquí se suele pagar una tasa del 1%. Esto siempre y cuando este contribuyente se encuentre dentro del rango de las 300 UIT. ¿Ok? Entonces, de igual forma, ¿no? Con los mismos montos vamos a trabajar. Por acá tenemos los 15.000 y le voy a aplicar la tasa del 1%. De esa forma, yo ya puedo saber que mi pago mensual en enero va a ascender a 150 soles. Lo mismo voy a hacer para el periodo de febrero, aplicando el 1% y como resultado voy a obtener los 170. Entonces voy a hacer lo mismo y voy a arrastrar hasta el último mes para poder observar que en el transcurso del año, sumando todos estos pagos mensuales, yo termino haciendo un pago total de 3.120. Ahora, si yo lo comparo con el régimen especial, pues a simple vista podríamos decir que me convendría acogerme al régimen MIPE tributario porque estoy haciendo menos pagos mensuales. Pero nos vamos a dar cuenta de que esto no necesariamente es así. ¿Y por qué? Principalmente por una razón. En el régimen especial, todos los pagos mensuales que hemos venido haciendo tienen efecto cancelatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que verdaderamente cada mes el pago que hacemos es por concepto de impuesto a la renta. Mientras que en el régimen MIPE tributario, cada uno de los pagos mensuales que hacemos no son realmente el impuesto a la renta, sino que son pagos a cuenta, o también podemos llamarlo anticipos de renta. Es decir, realmente acá no estamos pagando el impuesto a la renta, sino que simplemente son anticipos. ¿Ok? Nos estamos anticipando a la determinación del impuesto. ¿Y cuándo se va a hacer esa determinación del impuesto? Pues a fin de año. ¿Y qué va a pasar con estos pagos a cuenta que hemos hecho de forma mensual? Pues lo vamos a poder deducir del impuesto que nos resulte en dicho cálculo. Así que, entendido esto, vamos a regresar a esta parte. Bien, y tenemos lo siguiente. Este contribuyente está acogido al régimen especial, ha obtenido ingresos en el año por un importe de 500.000 soles. Bien, entonces, si yo quiero saber cuánto ha terminado pagando en todo el año por concepto de impuesto a la renta, simplemente tomo los ingresos netos del año y le multiplico por la tasa del 1.5%. Ahí lo tenemos, 7.500. Ahora, ¿qué pasa en el régimen MIPE tributario?
De igual forma, tomando los mismos ingresos de 500.000 soles, voy a aplicar, o mejor dicho, voy a determinar aquí cuánto de pagos a cuenta se han hecho en todo el año. Así que voy a tomar estos ingresos de todo el año y lo voy a multiplicar por la tasa del 1%. Bien, eso me da como resultado 5.000 soles. Si yo comparo lógicamente con lo que he venido pagando en el régimen especial, eh, podría decir a simple vista que me conviene el régimen multitributario, pero ahora vamos a ver realmente que aún no hemos determinado aquí el impuesto a la renta, sino que estos son solo pagos a cuenta. ¿Y cómo se calcula el impuesto a la renta en este régimen? Para ello es necesario que nosotros tengamos una utilidad, porque el impuesto a la renta se calcula en base a la utilidad que obtenga la empresa. Pero para ello hay que hacer todo un procedimiento. ¿Cuál es ese procedimiento? Pues parto de mis ingresos. Para ello después yo voy a tener que determinar el costo de ventas o el costo de nuestros productos o servicios para obtener una utilidad bruta. Y después de ello yo voy a poder deducir gastos administrativos, gastos de ventas, es decir, todos aquellos gastos que tengan que ver con la operación del negocio. Así es como finalmente vamos a llegar a una utilidad. Y sobre esa utilidad, a partir de ahí, vamos a hacer la determinación del impuesto a la renta. Entonces, como podemos darnos cuenta, aquí hay todo un procedimiento contable que no encontramos en el régimen especial, porque en el régimen especial el cálculo siempre va a ser en base a los ingresos que perciba el contribuyente, mientras que en el régimen IP tributario, si bien estamos haciendo pagos mensuales sobre los ingresos, estos no son un impuesto a la renta, sino que el impuesto a la renta se va a calcular realmente sobre la utilidad. Ahora, ya llegamos a la utilidad. ¿Cómo determinamos el impuesto a la renta? Vamos a hacer lo siguiente. Esto va a estar sujeto a dos escalas. La primera escala es sobre 10 UIT. Sobre las 10 UIT se va a aplicar la tasa del 10%. Vamos a hacer entonces lo siguiente. Voy a tomar el valor de la UIT actual en el año 2022 y la voy a multiplicar por la tasa del 10%. Perdón, voy a multiplicarla por 10, ¿no? Porque son hasta 10 UIT. Entonces voy a obtener 46.000 soles y sobre este monto yo voy a aplicar la tasa del 10%. Tomo este monto y ahí lo tenemos. ¿Cuánto obtengo de impuesto a la renta hasta ahí? 4.600 soles. Bien. Ahora pasemos al exceso. A las primeras 10 UIT ya le aplicamos esta tasa. Pero al exceso le vamos a aplicar la tasa del 29.5%. Y para ello vamos a determinarlo así. Tomo la utilidad y le voy a restar el monto que hallé en la primera escala. Bien, tengo entonces 129.000 soles y sobre esto voy a aplicar la tasa que tenemos por aquí. Eso me va a dar como resultado, un monto de 38.055. Entonces yo sumo estos dos importes y finalmente voy a obtener el impuesto a la renta que he determinado bajo este régimen IFE tributario. ¿Cuánto tengo que pagar? 42.655. Ese sería el impuesto a la renta que tendría que pagar en este régimen. Pero un momento. Se supone que yo he venido haciendo pagos mensuales, los cuales en total han acumulado un monto de 5.000 soles. ¿Qué pasa con esos pagos? Pues ya les había mencionado que esos 5.000 soles vienen a ser pagos a cuenta. Por lo tanto, los voy a traer por aquí para poderlos deducir del total de mi impuesto a la renta. Si yo tenía que pagar 42.655 a la SUNAT, gracias a los pagos a cuenta que he venido haciendo en el transcurso del año, pues solamente voy a tener que pagarle a la SUNAT 37.655. Bien, entonces así es como aplicaríamos estos pagos a cuenta que hacemos con periodicidad mensual. Pero hasta aquí también podemos ver lo siguiente. El impuesto a la renta en sí, que nos salió mediante el cálculo que hemos hecho,
asciende a 42.655, muy superior al impuesto a la renta que pagamos en el régimen especial. Entonces vemos cómo realmente aquí hay una diferencia abismal en cuanto al pago de tributos, principalmente al impuesto a la renta, tal y como estamos viendo aquí. Entonces, podemos llegar a la conclusión que la carga fiscal va a ser mucho menor si nos acogemos al régimen especial. Bien, pero también hay que tener en cuenta que para acogernos al régimen especial vamos a tener que cumplir ciertos requisitos que nos impone la norma, ya que no todas las actividades pueden acogerse con tranquilidad a este régimen tributario, ¿ok? Así como también la norma nos pone ciertos límites en cuanto a los ingresos, en cuanto a las adquisiciones, en cuanto al valor de los activos fijos. Entonces, como podemos apreciar, hay ciertas restricciones para acogerse al régimen especial, ¿ok? Mientras que en el régimen tributario, sí, no importa la actividad que realicemos, sí vamos a podernos acoger a este régimen, pero tengamos en cuenta que la carga fiscal sí es un poco mayor dentro de este escenario, ¿no? Entonces, otra cosa que vale la pena tocar aquí es que aquí les estoy mostrando un escenario en el que la empresa está obteniendo ganancias, ¿bien? Porque como les mencioné, para que haya impuesto a la renta en el régimen tributario, tiene que haber utilidad, porque si no hay utilidad, simplemente no hay impuesto a la renta. Porque veamos qué pasa en el caso del régimen especial. Voy a colorear esta parte de aquí y, podemos ver, ¿no? Tomando los mismos datos que tenemos por aquí, en el régimen especial, efectivamente, también hemos tenido una utilidad de 175.000, la misma que en el régimen tributario, pero eso no le interesa al régimen especial, porque en el régimen especial, el pago del impuesto a la renta siempre se va a calcular en base a los ingresos. Es decir, al régimen especial no le importa si estás ganando o estás perdiendo, porque siempre vamos a calcular sobre los ingresos, cosa distinta que sucede en el caso del régimen tributario. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque si bien en este caso, en el que tenemos utilidad, el régimen especial nos sale económicamente más atractivo, por decirlo así. Pero ¿qué sucede si es que la empresa se encuentra en pérdida en un año, en un ejercicio? Vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos el escenario en el que la empresa ha tenido una pérdida de 25.000 soles y está cogido al régimen especial. Como les mencioné, al régimen especial no le importa si has perdido o si estás ganando. Simplemente va a tomar tus ingresos netos y a ello le va a aplicar la tasa del 1.5% y te va a cobrar, pues lógicamente, los 7.500 soles. Ahora, si vemos por aquí el régimen tributario, también tenemos una pérdida de 25.000 soles. Pero recordemos que al no haber utilidad, por lo tanto yo no tendría que hacer ningún cálculo del impuesto a la renta. Pero, ¿qué pasaría con estos 5.000 soles que yo he venido pagando mensualmente? ¿Qué pasaría con esos pagos a cuenta? Bien, pues vamos a poder hacer algo que se denomina devolución de los pagos a cuenta o usar esos 5.000 soles como saldo a favor para compensarlo contra nuestros pagos a cuenta de años posteriores. Ese es uno de los beneficios fiscales que vamos a poder obtener si es que nos encontramos acogidos al régimen tributario. Al igual que con la pérdida, ¿no? ¿Qué pasa con esta pérdida? Esta pérdida no queda ahí, sino que vamos a poder también hacer algo que se denomina arrastre de pérdida. Es decir, compensar esta pérdida contra renta imponible en ejercicios posteriores. Bien, pero eso ya va a ser materia de otro tema, en otro video. Aquí lo que quería enseñarles es principalmente cómo es que se tiene que tributar en cada uno de estos regímenes tributarios. Si bien aquí tenemos que hacer todo un procedimiento contable un poco más laborioso,
sí obtenemos algunos beneficios en cuanto al aspecto tributario. Y en el régimen especial, pues, si bien la norma no nos obliga a hacer esto de acá, esto que estoy sombreando, eso no implica que el empresario tenga que llevar un control para saber si su negocio pues está ganando o está perdiendo. Entonces siempre hay que apuntar a un escenario, lógicamente, en el que nos encontremos en ganancia, ¿no? En esa situación ya hemos visto que siempre va a ser más favorable pues el régimen especial. Ok, chicos, entonces nos vamos a quedar hasta aquí por este video. Espero que el contenido les sea de mucha ayuda y conmigo ya será hasta una próxima ocasión. Hasta luego.